Hermoso es. Amén, hermanos. Amén. La honra, la gloria para el que vive. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo quiero saber que estás en clase, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque no quiero solamente saber que nosotros estamos aquí solitos y él nada. 1, 2. No quiero. De pronto veo que algunos hermanos ya faltan a la clase y algo me dice que está pasando en sus corazones. Si hay necesidades, si hay, bueno, se entiende, ¿verdad? Pero también, mis hermanos, en todo lugar está comprobado. Esta hermana Marcela no me dejará mentir, que cuando empiezan las clases entra siempre un grupo bien entusiasmado y animado. Finalmente son pocos los que terminan. Sí. Y yo no me gustaría que caigamos ahí nosotros. No me gustaría. Pero yo digo, Señor, yo quiero saber que tú estás en las clases. Sí, Y pues ya usted sabe, el Señor nos habló ayer que a través de la adoración. Entonces vamos a ver si es cierto. Y Dios es fiel. Amén. No se podría, aunque sea una media hora antes, adorar a Dios, alabar a Dios antes de empezar. Quiero que no sea monotonía, pero sí quiero que haya también su alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza prepara tu espíritu Sí, también. amén, gloria a Parece Dios. bien uno cansado, bien uno estresado, bien Sí. uno quién sabe cómo, pero vamos a permitir que el espíritu sea siempre. Si Él nos lo pone, Amén. vamos a estar abiertos a que Él se mueva. Sí, Pero sí, sí, ese es el anhelo. Nomás que vamos a pedirle que sea, que no nosotros lo planeemos. Amén. Amén. Pues bien, amados, vamos a clases. Ahora sí. Véngase conmigo. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Para saber que Dios es real. Amén. Yo me encanta. Tema. El tema que vamos a hablar es la redención hoy. A ver, ¿qué es un poquito entender la redención? Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir en Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 21. Amén. Dice la palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar ese asiento. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos lo que es la redención. Cuando nosotros no entendemos la redención, hermanos, nunca vamos a vivir una vida de entrega. Escúcheme bien. Cuando no conocemos lo que significa que Él nos redimió, cuando no lo entendemos, nunca vamos a darle al Señor una vida de entrega, de consagración, de devoción y de dedicación. Además, hasta tiene uno miedo que el Señor, como les dije ayer, hasta tiene uno miedo a orar. Ya sé lo que va a querer. ¿Estás entendiendo? Solo la redención en tu vida, cuando tú la entiendes, hace posible tu entrega, tu devoción, tu dedicación. Solo la redención, tu consagración. Amén. ¿Por qué? Porque cuando es uno nuevito, sí, hermanos, con Dios todo lo que quiera.
Pero ¿qué pasa después de unos 6 meses, medio año, un año? Empezamos a negociar con Dios. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Se apaga el primer amor. ¿Y sabe qué? Nosotros nos justificamos con la misma Biblia. Nosotros le decimos, ¿sabes qué, Señor? Pues tú sabes, estamos en el mundo. Y pues de todos modos yo oro, yo ayuno, yo me congrego, yo leo la Biblia. Pues llega un momento que Dios dice, eso a mí no me interesa. No, pero tú sabes, yo soy de la doctrina sana, yo defiendo la verdad, yo pruebo a los falsos apóstoles, los hallo mentirosos, porque yo soy de verdad. Como dijeron las cosas a mí, claras y derechitas. Dice el Señor, pero tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Y no dice así te acepto, y no dice así está todo bien. No, acuérdate o recuérdate dónde caíste y arrepiéntete, porque si no, ¿qué? Vendré, quitaré el candelero de tu lugar. Vendré, quitaré el candelero de tu lugar. ¿Y sabes qué significa que Él quita el candelero de su lugar? Que tú dejarás de brillar como cristiano. Dejas de brillar como cristiano. Ya no se ve esa entrega, esa devoción de la primera vez. Es un cristiano medio todo fundamental, ordenado, legalista. Quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa? Ya no vas a inspirar. Ya no vas a ser luz. Ya no vas a ser sal. En pocas palabras significa, no sirves para otra cosa más que ser pisoteada por los hombres. ¿Y qué significa eso? Que entonces la gente empieza a decir, bueno, pues si eres cristiana, ¿por qué se comporta así? Y ahí ya no estás alumbrando. Bueno, si eres cristiano y va a la iglesia, ¿por qué hace eso? Ya no estás alumbrando. Bueno, entonces, si dicen que son cristianos, ¿por qué así? Esa es la señal de que el candelero fue quitado del lugar. Entonces ya todo lo que lo hacemos con medida. ¿Sabes que Dios? Pues mira, te garantizo, te prometo que si tú me das trabajo, entonces voy al culto. Dice, Señor, pues aunque no te lo dé, vas a venir, de eso me encargo yo. Y de verdad, hermano, llega un momento que el cristiano cae en una vida que ya no inspira. ¿Y sabe cuál es el error más grande? Creer que estoy bien. Es el error más grande. ¿Por qué? Porque Jesús, hablando de las vírgenes, viene por una iglesia que está ¿en qué? En fuego. Y una persona que está en fuego, mis hermanos, nunca se le ve el rostro opaco. Una persona que está en fuego nomás se le ve y inspira. Y dan ganas de ir a su iglesia, dan ganas de ir a su Dios y dan ganas de ir a su doctrina. Esa es una persona que está alumbrando, es una persona que está haciendo sal y está salando. ¿Por qué está salando? Porque con esa luz que brilla, con esas actitudes, con esa entrega, con esa devoción, Dios en él, en la persona, hermano, toda la gente quisiera conocer a Dios. Cuando la iglesia, hermanos, ya deja de brillar, es porque Dios quita el candelero. Y la verdad, hermano, aunque se dice que Dios está ahí, y aunque se dice que ahí está la sana doctrina, y aunque se dice, no inspira para congregarse. No inspira. ¿Pero por qué viene todo eso, mis hermanos? Porque se nos olvida qué significa la palabra redención. Se nos olvida. Hablamos de Dios nos redimió, pero ¿qué es redimir? Bueno, pues según en el instituto o en el griego, lo que tú quieras, significa esto y esto y esto. Ajá, pero tú lo entiendes. Es una cosa muy diferente saber la palabra, saber los significados. Otra cosa es que esa palabra haya brotado aquí por el Espíritu. Que el Espíritu de la palabra llegue al corazón. Dice la letra mata, el Espíritu vivifica. Cuando dice la letra mata, mi hermano, muchos lo han malinterpretado. Han dicho que es la letra mata, que es el legalismo. Hermano, la mayoría de gente que se han atrevido a decir que es legalismo, no saben ni qué es eso. Hoy en día piensan que el legalismo es las demandas de santidad de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces no escudriña uno. Dice, no, es que eso es legalismo. No es legalismo. Es santidad. Es santidad. Ahora lo que le llaman gracia es libertinaje. Pero no es así.
Yo platicaba con alguien y decía, no, pues es que yo tengo mi autoridad, pero no me interesa. Entonces, ¿para qué la tienes? Y una ocasión le dije a la iglesia, a ver, una pregunta. No a la iglesia, le dije a una persona que me dice, es que usted es mi pastor. Digo, yo no soy tu pastor. Pastor, me he congregado contigo años. Pues si fuera tu pastor, tú te comportarías como oveja. ¿Qué quiero decir? Antes de tomar decisiones, consultarías conmigo porque soy tu pastor. Tomas decisiones, te va mal y luego vienes a llorar conmigo. Y tú dices que soy tu pastor, ¿en qué te estoy pastoreando? No, hay muchas cosas que hoy en día el cristianismo vive y no se les puede decir nada hoy, porque la mayoría vive fuera de la palabra. No la escudriñan para entender qué significa, para saber si yo estoy caminando conforme a ella. Eso es muy importante. Entonces, cuando, mis hermanos, nosotros no entendemos qué es redención y se nos apaga un poquito ese fueguito de haber conocido a Dios y la verdad, hermano, otra vez caemos a hacer lo que nosotros queremos, como queremos, cuando queremos. ¿Y sabe qué? Esa es una actitud de un corazón religioso hacia un Dios poderoso. Eso es lo que uno hacía con la imagen, cuando quiera o como quiera y donde quiera, como quiera. Pero eso no es así en el pueblo de Dios. Entonces, mi hermano, ¿qué nos dice aquí claramente? En el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿qué dice? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en dónde? Hermanos, cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que ser cuidadosos hacia dónde estamos hablando. La mayoría de cristianos, cuando hablan de fe de una manera media vaga en la mente. Yo tengo fe en Dios y todo, igualito que la mente católica. Pero aquí no, en la Biblia siempre nos habla bien claro, la fe en la sangre del Cordero. ¿Qué significa? Que yo tengo fe, tengo confianza que la sangre de Cristo me lava y me limpia de pecado. Esa es la fe en la sangre. Pero otra cosa es la fe en el Evangelio. ¿Qué significa la fe en el Evangelio? Yo tengo la confianza y la seguridad que tomó mis pecados, fue castigado por ellos, fue condenado por ellos, resucitó como hijo de Dios, y Él me dijo que si creo eso, estoy perdonado también, estoy en el reino. Pero también habla de la fe en su palabra. ¿Y qué significa fe en la palabra? Que yo tengo la confianza y la seguridad que lo que aquí dice es verdad, y eso yo la necesito para vivir una vida en santidad, agradable a Dios. Entonces, hermano, el cristiano ya no tiene que decir yo tengo fe, pero hacia lo malo. Cuando el cristiano habla de fe, tiene que saber a qué quiere referirse, qué quiere decir. Porque eso es hablar con qué? Con entendimiento. ¿Y Dios tiene una iglesia de qué? De entendimiento. Porque sin conocimiento el pueblo ¿qué? Se pierde aún conociendo la palabra. Una cosa es conocer la palabra, otra es entenderla. Conocer nos vuelve orgullosos, envanecidos, contenciosos. El entenderla transforma nuestro corazón. ¿Estamos entendiendo, hermano? Sí. Ok. Entonces aquí dice la redención. Pero vamos a otro verso. Véngase conmigo. En Efesios 1:7. Efesios 1:7. 1:7. Hermano José, nos lee por favor. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. En quien tenemos redención, ¿qué? ¿Qué dice? En quien tenemos que redención, ¿por qué? Por su sangre. O sea, que es solo por la sangre que nosotros tenemos redención. Nada más, hermano. Nada te redime. Solo por su sangre. Yo le puedo preguntar, hermano, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Amén. Dios de su misma naturaleza. Amén. Divina. Ok. La pregunta, hermanos, ¿para qué Dios tenía que tomar un cuerpo? Si Él nada más pedía perdonar desde los cielos, ya lo hacía más antes.
perdonó a David, perdonó a los profetas, perdonó a Jeremías, perdonó a Jonás. Entonces, si Él ya perdonaba, hermanos, ¿por qué necesitaba un cuerpo? Porque escrito estaba en el Antiguo Testamento que para el rescate de los que se hacían esclavos, y nosotros estábamos esclavos en el pecado, tenía que rescatarlo un pariente cercano, y ese pariente tenía que ser, digamos, humano. El diablo no podía aceptar pues así que como Dios nos salvara. Mira, hermanos, mira, hermanos, esto es bien importante entender. Cuando nosotros decimos por su sangre, la podemos también globalizar, generalizar a la ligera. Pero la pregunta, te voy a decir, ¿por qué la primera sangre que derramó Jesús fue de la circuncisión? ¿Y qué tiene que ver esa sangre contigo? 2, ¿por qué después la siguiente sangre que Él derramó fue cuando Él sudó sangre? ¿Y eso qué tiene que ver contigo, esa sangre? 3, ¿por qué cuando le pusieron la corona empezó a sacar sangre? ¿Y qué tiene que ver esa sangre contigo? 4, ¿por qué cuando le empezaron a dar su latigazo y le partieron, le abrieron su piel, por qué tuvo que derramar sangre? ¿Por qué 39 azotes? Siguiente, ¿por qué cuando le clavan las manos sale sangre de sus manos, luego sale sangre de sus pies? ¿Y por qué la última sangre que tuvo que salir fue del costado? ¿Qué tiene que ver eso? Si hacemos cachitos todo eso, hermano, la sangre no es nomás a la ligera, yo creo por la sangre ya. No, hermano, tienes que entender el significado de cada cosa, porque Dios fue bien cuidadoso para tu redención. Cada parte que Jesús derramó sangre te redime diario en tu vida. Cada parte. Y eso después vamos a desglosar en la sangre. Ahorita vamos a hablar de lo que es la redención. Ahora, escúchame bien. Dice que tenemos redención solo ¿por qué? Por su sangre. Por su sangre. O sea, el propósito por el cual Dios tomó un cuerpo es porque Él necesitaba la sangre. Entonces, checa, el cuerpo recibió el castigo. La sangre nos lava del pecado. En Hebreos dice que el Padre le preparó un cuerpo, o sea, Dios le preparó un cuerpo. O sea, era forzoso ese cuerpo. Era necesario. Y mira lo que dijo Jesús: y hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. ¿Cuál voluntad? De tomar ese cuerpo, ser molido y tirar la sangre. Esa era la voluntad de Dios. Porque no quería ya, ¿qué más? Sacrificios de machos, cabríos, ni de borregos, ni de cerdos, ni terneros, ni nada, ni palominos. Eso es bien importante entender. Hermano, el propósito de estudiar la Biblia es entender el corazón de Dios, el por qué hizo las cosas. No el cómo tanto como en el por qué. El cómo te lleva a entender el por qué. Hermano, es tener un interés de por qué Dios trabajó así. Ese es un distintivo de ser hijos y estar dedicados en los negocios del Padre. Véngase conmigo, vamos aquí a Colosenses 1:14. Amén. ¿Nos lee hermana Claudia, por favor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Amén. ¿Y qué vuelve a decir? En quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre. Por su sangre. Checa. La sangre. Es por la sangre que nos redimió Dios. Y es por la sangre que nos perdonó. ¿Qué significa eso? Que la sangre me lava de pecado, hermano. No es que te agarres, te eches una cubetada de sangre, ya. No, ese es pensamiento natural. Quiere decir, salud hermano, que solamente tu confianza y tu fe en la sangre de Cristo es lo que mueve el corazón de Dios para perdonarte los pecados. Escúchame bien. Solamente tu confianza en la sangre de Cristo mueve a Dios para perdonarte tus pecados. Sí, amén. Entonces dice, es que Dios nos perdona los pecados, sí, pero a través de la sangre. Es que yo le pedí perdón a Dios, pero a través de la sangre.
Porque sin sangre no hay redención. Lo tienes que poner la sangre del Cordero siempre delante de ti. Ahora bien, vamos a leer un verso más. Vénganse conmigo a Efesios 4:30. Efesios 4:30. Nos lee hermano Alejandro. Señor, contesté al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de qué? De la redención. ¿Qué significa eso, hermano? O estamos redimidos, o hay un día de redención aparte. Mire cómo es esto. El que tú tengas tu confianza, tu fe en la sangre de Cristo, que es por esa sangre que Dios te perdona los pecados, y tú le pides perdón, entonces Él te da como el perdón como en un cheque. Pero en el día de redención, el día que Jesús se aparezca, tú vas a cobrar lo que conservaste por la fe. Sí, amén. O sea, quiere decir que ahora somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe, pero en aquel día se manifestará nuestra salvación. Sí, amén. Y el que persevera al final, ¿qué? Este será salvo. ¿Te das cuenta que no muchos entienden eso? Por eso con cada ratito quieren tirar la toalla y se apartan de Dios, no les interesa, porque no han entendido eso, hermano. Hoy tenemos la salvación solo por la fe. ¿Y qué es eso? Llama de salvación a las cosas que no son como si fuesen. Pero necesitas el día de la redención llegar con tu fe. Yo tengo fe que por esa sangre yo soy redimido y aquí está mi fe. Y ahí entonces recibirás tu salvación. Ya bien, ya real. Pero ahora tenemos que conservar la fe hasta el final. Y muchos hermanos, cuando no entendemos eso o no entienden eso, inmediatamente, hermano, con cualquier cosita, no les interesa a Dios. Dejan a Dios, tratan a Dios como que si fuera cualquier ser humano, como que si fuera ¿qué? Como que si pobrecito Dios anda necesitado de mí. Esa es la consecuencia de no entender bien el caminar con Dios. Y luego con esas doctrinas de salvos siempre salvos, hermano, dígame si no se distorsiona uno. Por eso Dios nos enseña a escudriñar ¿qué? Las escrituras. ¿Para qué? Para que, dice las escrituras, te harán sabio, ¿para qué? Para salvación. Entonces mira lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, Lucas 21:28. Nos lee hermana Yolanda. Dice, 21:28. cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Amén. ¿Qué está diciendo ahí, mis hermanos? Ya que está hablando, hermano, de las cosas finales, ¿qué está diciendo ahí claramente? Cuando estas cosas comiencen a ¿qué? A suceder. ¿Qué dice? Erguíos y levantad ¿qué? Vuestra cabeza. ¿Por qué? Nuestra redención está cerca. Porque vuestra redención está cerca. Quiere decir que ahora la redención la tenemos como un vale, como un cheque, por la confianza en la sangre. Pero cuando llegue este día, tú vas a recibir lo que tienes aquí, tu fe en la sangre. Va a ser efectivo, ¿no? Exacto, va a ser ya efectivo, va a ser real, va a ser palpable. Ahora solo estamos a ver, como quien dijera, estamos ensayando. Vamos a ensayar tu salvación, vamos a ver tu fidelidad, vamos a ver tu entrega, vamos a ver si tú entendiste, vamos a verlo. Y ahí es donde entonces, al no entender, hermano, cristianamente hacemos y deshacemos.
a no entender. ¿Pero qué es redención? ¿Qué es redención? Eso es lo más importante que debemos de entender. Pero antes vamos a ver, véngase conmigo, hermanos. Gálatas 3:13. Hermana Marcela Monterrosas Gil. Gálatas 3:13. 3:13. Dice así la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué significa eso, mis amados? Aquí está hablando que nos redimió ahora de qué? De la ley. Y nos está diciendo claramente, hermanos, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escúcheme bien. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sabes qué es lo que Jesús recibió en el madero? Con todos esos latigazos, la maldición de la ley, no la condenación del pecado. Recibió la maldición de la ley. ¿Y qué era la maldición de la ley? Mátenlo a pedradas. ¿La cual era la maldición? La muerte. Por eso la cruz es el instrumento para que Él muriera. Ahí es donde recibió el castigo de la ley. Por eso decía, no estamos en la ley, porque Él nos redimió de la ley. Entonces grábate esto: redimió de la ley, nos redimió de los pecados. Pero siguiendo más para adelante, vamos a ver allí en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Nos da hermano Simón, por favor? Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: y con tu sangre nos has ¿qué? Redimido. ¿Para quién? Para Dios. Para Dios. ¿Nos redimió para quién? Para Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? Que te redimió para Dios. Para empezar, para continuar, vamos a ver qué significa redención. Amén. Amén. Redimir significa rescatar por precio. Rescate por precio. Redimir significa rescate por precio. Amén. Amén. Librarte por precio. O comprarte de nuevo. Es lo que significa redimir. En pocas palabras, significa Jesús te rescató por un precio, o con un precio más bien. 2, te compró a un precio. 3, te libró a precio. O quiere decir, Él te compró para Dios. Por lo tanto, ya no debes de andar en el mundo. Por lo tanto, no debes de coquetear con el mundo. Eso no es legalismo, eso es realidad. Sí, amén. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Entonces, véngase conmigo a Levítico 25:25. Vamos a entender un poquito lo que es el rescate por precio. 25:25.
¿Todo lo tenemos? Mira lo que dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá ¿qué? A su posesión. ¿Qué nos quiere decir ahí? Comprar de nuevo, rescatar la heredad. Eso es lo que es redención. Véngase a 1 Corintios 6:20. Amén. Amén. Primero lo que nos dice: porque han sido comprados por precio. ¿Qué dice? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Checa, aquí está diciendo: por cuanto fueron comprados para Dios, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. El cuerpo no es para lo que yo quiero, a como yo quiero, porque en mi razón o en mi sentir, emoción, es que yo creo que debe de ser así. No, mi cuerpo fue comprado para la gloria de Él, por lo tanto tengo que averiguar qué es lo que le agrada para yo vivir con mi cuerpo. Y eso implica muchas cosas: aplaudir, cantar, brincar, mandar relax, todo eso incluye. Pero también incluye la forma de vestir. ¿Por qué? Porque nos compró para Él, para ser como Él. La gente dice: no, pero es que estamos en otra cultura. La palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Y Él mandó a vestir las culturas con la palabra, no que la cultura vista la palabra. ¿Eso es legal? No. Hermano, la razón del hombre no puede altercar con la verdad de Dios, porque es su perdición. Entonces, el cuerpo debe ser ¿para quién? Para glorificar a Dios. Él compró nuestro cuerpo. No existe eso de que a Dios no le interesa la carne. Si le interesa, pues la compró. Entonces le interesa tu cuerpo. Le dice al hombre: cortadito viene el cabello. A la mujer, cabellito largo. ¿Por qué Dios dice eso? Porque yo compré el cuerpo para mi gloria, no para la tuya. Entonces, cuando el cristiano, hermano, empieza a vivir para sí mismo, ya no está glorificando a Dios, aunque esté muy contento diciendo que Dios está muy feliz y que va para el cielo. ¿Es verdad o no es verdad? Eso es muy importante entender. Pero no solamente eso dice, y también dice que compró ¿qué? Nuestro espíritu. Checa, el cuerpo y el espíritu pertenecen ¿a quién? A Dios. ¿Y es para glorificar a quién? A Dios. Y ahí usted analiza, si usted se mete en el contexto, habla de muchas cosas ahí. Una de ellas, que el cuerpo no debe de usarse para la fornicación. Y pone un peligro acá. Pone un peligro. Mira qué cosa. La mujer casada, si es cristiana y el esposo es un incrédulo, dice Dios que el hombre incrédulo es santificado por la mujer creyente. Sí. Ya qué poder de la santidad en la creyente. Sí. Pero si el joven es cristiano y fornica con alguien que no es de Dios, ahí dice una ramera. ¿Sabe qué va a pasar? Dice que él se hace un solo espíritu, pero con el espíritu de la ramera. O sea que él no lo va a santificar a la ramera. Entonces son cosas que, mi hermano, se debe de entender en la iglesia. Porque si no, vivimos igual que los del mundo, hermano, vivimos igual que una religión. Pero, miren lo que nos dice ahí en el 7:23. Nos dice:
Por precio fueron comprados. No se hagan ¿qué? Esclavos de los hombres. Amén. Por precio fueron comprados, por lo tanto, ¿qué? No se hagan esclavos de los hombres. Entonces, no podemos caer al pensamiento de Coré. Coré dijo, espérate, Moisés, pues si no se trata de que Dios nos liberó de Egipto, nos liberó de un patrón, nos liberó de un jefe, de un líder, y ahora tú quieres que ahora nosotros vamos a respetar como líderes con toda la libertad. Imagínate, tú dices, no, pues si Dios nos hizo libres, no nos hagamos esclavos de los hombres, porque hay que sujetarse a los pastores. Nos están esclavizando. Exacto. Si yo los obligo a que se sujeten y ustedes lo hacen, se volvieron esclavos de mí. ¿Cuál es la manera para que tú no te hagas esclavo de mí? Que tú voluntariamente entiendas el plan de Dios y voluntariamente te sujetes. Así no eres esclavo y yo no soy tu capataz, sino unidos trabajamos en armonía con el propósito de Dios. Eso es bien importante. Ahora bien, ya dijimos que Él nos compró ¿para quién? Para Dios. Amén. Gloria a Dios. Nos compró para Dios. ¿Qué significa eso? ¿Alguien ha comprado azúcar alguna vez? Sí. Hermano, cuando usted compra azúcar, ¿para qué la quiere? Para un propósito. Para usar el tecito, café, atolita, arroz con leche, lo que sea. ¿Verdad? Tiene un propósito por el cual se compra ¿qué? El azúcar. Hermano, usted compra el azúcar y la deja ahí abandonada en la tienda. Se pues ya la paga, que se quede. No, porque hay un propósito. Hermana Eli, cuando usted compra el azúcar, llega y la guarda y por ahí la rumba. ¿No? ¿Por qué? La compré para algo. Entonces escúchame bien. En la redención, lo primero que tienes que entender es que Dios te compró para algo. No te compró para dejarte igual en el mundo, abandonado, y no te compró para que estés aquí en la iglesia perdiendo el tiempo y no haciendo nada, solo sentadito estudiando la Biblia. No, mis hermanos, Él te compró para algo. Amén. Sí. Sí es. Hermano, ¿qué usted haría? Que de pronto está el cafecito ya todo ahí y lo saca usted hirviendo, ¿no? Y de pronto cuando le vas a echar el azúcar, imagínate que el azúcar se regresara a la bolsa. ¿Ah? Imagínate que el azúcar te dijera, no, ahí ni me meta porque está caliente. ¿Qué usted haría? Yo creo que te agarra y tira el azúcar a la basura. Dice, esto no me sirve, yo quiero café endulzado. Pero mucho cristiano así anda. O sea, ya me rescató, pero a mí no me pasa por el desierto ni las pruebas. No, yo no te quiero servir. No, a mí no me quites nada. Yo creo en ti, pero déjame en el mundial. Yo creo en ti, pero déjame seguir pecando otro rato. Yo creo en ti, yo sé que me compraste, pero no me crucifiques a propósito. Así hay muchos cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque no han entendido que Jesús los compró para algo, para su propósito. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, hermano, si el azúcar cae en el café, ¿qué le pasa a Marcelita? Se deshace. Se deshace. ¿Y sabes qué Dios dice? Yo te compré para deshacerte y lograr mi propósito. El alfarero. Exacto. Yo te compré ¿para qué? Para deshacer todas tus ilusiones, pensamientos y sentimientos y emociones, y que yo quiero que así yo creeré. No, yo morí para deshacerte todo eso. Porque yo te voy a formar de nuevo. Te voy a hacer nuevo. Ahora, tienes que creer una cosa. Cuando nosotros empezamos a orar,
cámbiame, Señor. Y Dios no te cambia. ¿Sabes por qué no te cambia? Porque tú quieres que cambie el hombre viejo. Él dice, no, ese yo lo mato. Yo lo mato. No te voy a cambiar el hombre viejo ni lo voy a hacer nuevo. Yo hice nacer en ti un hombre nuevo. Y ese es el que le voy a prestar atención. Entonces, tú sigues cambiando. Tú quieres cambiar tu hombrecito viejo. Quieres conservarlo. Que el Señor te permita hacer lo que quieres, pero también en la iglesia. Un pie aquí, un pie allá. Hombre viejo. Dice el Señor, no se puede. Ese, ¿cuánto de eso tengo que se muera de una vez? Porque yo quiero que crezca el hombre nuevo. Entonces, ¿ya entendió qué significa que te compró para Dios? Significa, hermanos, que Él te compró para un propósito. ¿Para qué te compró? Para un propósito. Para un propósito. No te compró para que sigas siendo igual. Tiene que haber una diferencia entre vamos a poner un ejemplo, tiene que haber una diferencia entre la Petra religiosa y la Petra cristiana. Tiene que haber una diferencia entre la Petra mundial y la Petra celestial. Tiene que haber una diferencia entre la Petra carnal y la Petra espiritual. Tiene que ser una diferencia entre la Petra vieja y la Petra nueva. Para eso te rescató Dios. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Queremos conservar un poquito viejo y un poquito nuevo. Poquito de orgullo, poquito de humildad. Y así vive la iglesia. ¿Sabes qué significa eso? Que eso traerá maldición. Dime cómo está el cristianismo. Deteriorado. Es una maldición aunque estén cantando en bendición. ¿Cuál bendición, hermano? Una maldición terrible, hermano, apostasía que está enfrentando la iglesia y que muchos están siendo atrapados. ¿Por qué? Porque no han entendido para qué fueron rescatados. Amén, mis amados. Amén. Amén. Pues vamos a hacer, hay un pequeño desglose. Todos necesitamos ¿qué? Salvación. Eso es lo primero que debemos de entender. Somos pecadores por naturaleza y práctica. ¿Qué somos? Pecadores por naturaleza y práctica. Esa es la doble base del pecado. Véngase conmigo, vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12, hermana Rosalinda. Dijo y práctica, hermano. ¿Mande? ¿Y práctica? Ajá, por naturaleza y por práctica. Romanos 5:12. Y vamos ahí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Qué nos dicen mis hermanos? Que el pecado entró al mundo por medio de ¿qué? De un hombre, que es Adán. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La muerte. La muerte. ¿Y la muerte se extendió a quién? A todos los hombres. En pocas palabras, como Adán era nuestra cabeza humana, él infectó a toda la raza. Hermano, si hubiera visto otro hombre por ahí entonces, y no hubiera pecado, entonces habría dos razas. Pero como no había uno, y falló y todo nos infectó. Es lo primero, el entendimiento, ¿ok? Amén. Ese pecado es por naturaleza, ahora pecadores por práctica. Véngase ahí a Romanos 3:23. Hermana Irma. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos cometimos pecados por elección, por naturaleza y por práctica. Ya que una cosa es que ya traíamos la naturaleza, pero también elegimos pecar. Dice Isaías, todos nos descarriamos. ¿Qué dice? ¿Qué significa, hermana Angela, que todos nos descarriamos?
Bueno, ayúdale a tu mami. Que no salimos del camino. Nos salimos del camino. Eso es bien importante. ¿Y qué significa salirse del camino, hermana más? Sinónimo. O sea, un ejemplo. Un ejemplo más o menos. Pues, por ejemplo, que Dios dice en su palabra, no murmuréis, ¿no? Y nosotros Murmuramos. Eso es salirse del camino. Salirnos de lo contrario que dice, o sea, hacer lo contrario que Dios nos pide, eso es estar fuera del camino. Ahora, hermana Marcelita, si alguien está fuera del camino, ¿puede decir que Dios está con él? Sí lo puede decir, ¿verdad? Pero ¿usted cree que Dios está con él? No, hermano. O sea, ¿sabes qué significa que está Dios conmigo? Significa que está de acuerdo con lo que estoy haciendo. Hermano, eso de que Dios está conmigo tiene muchas variaciones. Dios está conmigo significa que está de acuerdo conmigo. ¿Y cómo sé que está de acuerdo conmigo? Porque estoy haciendo lo que Él quiere. Pero si estoy haciendo lo contrario, Él no está conmigo. ¿Qué significa? Que no está de acuerdo conmigo. Eso es bien importante entender. Y aún viniendo, asistiendo a la iglesia, si no estoy haciendo lo correcto, eso es de que Dios no está. Exacto, no está haciendo lo correcto no está conmigo. Él solamente está en sus caminos. Fuera de ellos está el otro. Entonces, hermano, es lo primero que tenemos que aprender. Porque si no, no tememos y no nos apartamos y estamos bien perdidotes y pensamos que Él está recontento. Y luego, como yo estoy contento, pues pienso que Él igual, porque Él contento, yo contento. Sí, pero Él está contento en su santidad, yo estoy contento en mi inmundicia. No significa que los dos estamos en la misma alegría. Podría ser así como cuando nos salimos del redil de Cristo, podemos ser devorados por el diablo, ¿no? Ah, sí. O sea que Dios siempre trazó dos caminos. Y en un camino está ¿qué? La bendición. ¿Y en otro camino qué? La maldición. La maldición. ¿Dios estará donde está el camino de maldición? ¿Por qué hay camino de maldición ahí? Porque ahí anda Satanás. ¿Y por qué hay camino de bendición? Porque ahí está Dios. ¿Estamos amados? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros pecamos por naturaleza, herencia de papi, y por práctica, elección nuestra. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado, mis hermanos? Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Es muerte. Entonces, ¿qué quiere decir, mis hermanos? Que cuando hay pecado hay ¿qué? Muerte. ¿Y qué significa esa muerte? ¿Separados de dónde? De Dios. Esa es la muerte, la consecuencia del pecado. Dios nos hablaba días atrás, la paga del pecado es muerte. ¿Y sabes qué decía Dios? Cuando tú estás en pecado, empieza a morir el amor dentro de ti. Empieza a morir la santidad dentro de ti, empieza a morir el ánimo dentro de ti, empieza a morir la vida dentro de ti, empieza a morir la espiritualidad dentro de ti, empieza nada de mortandad aquí adentro, cementerio ahí adentro a veces. Cementerio. ¿Sí? Se muere todo, se muere la vida de Dios, se muere el amor de Dios, se muere la bondad, se muere el gozo, se muere la esperanza, se muere la fe, se muere la santidad, se muere el ánimo, se muere la unidad. Se muere la confraternidad. Esa es la consecuencia del pecado. Eso es muerte espiritual. Porque separado de Dios no hay amor, no hay vida, no hay esperanza, no hay fe, no hay bondad. Escuche bien. Se muere todo, hermano. Y luego decimos, es que el hermano Julio era el culpable.
No, hermano. El pecado trae muerte espiritual, física también, y muerte eterna. Eso es bien importante que entender. Entonces, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y usted dice, pero ya Dios me libró del pecado. Sí, pero sigue uno pecando, la muerte continúa, teniendo poder. Pero ¿qué dice? Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna a través de ¿quién? Cristo Jesús. De Jesucristo, Señor nuestro. Amén. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? La gracia de Dios. Esa palabra dice, mas la dádiva de Dios. Esa palabra, dádiva, el regalo, es don, es gracia, es favor, más el favor de Dios, más el don de Dios, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios. ¿Es qué? Vida eterna. Entonces quiere decir que el Señor Jesucristo nos quiere dar un regalo no porque nos lo hayamos ganado, no, sino es un regalo que Él nos quiere dar. Hermano, la misericordia, acuérdate que apenas hablamos de la misericordia, es una gentileza que no nos merecemos. Misericordia es que Dios corrige mis errores. Eso es misericordia. ¿Qué le hace? Que corrige mis errores. ¿Alguien le ha corregido sus errores? Sí. A ver, ¿quién dijo amén? No, y bien. ¿Le ha corregido sus errores? A ver, ¿cómo te corrigió el Padre? Presten atención porque vamos a aprender. Explíquenme, señorita. No lo hagas. Eso. Pero eso no es corregir. Eso es un consejo. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando saca la espada Pedro y se vuela la oreja de Malco? Sí. ¿Qué hizo Jesús? ¿La tomó? Se la volvió a leer. Eso es corregir el error. Y Él te corrige los errores, hermano. Te lo digo por experiencia. No, hermano. Perdona, está hablando ahí físicamente. Eso fue físico. Sí, fue físico. Pero aún también cualquier error te los corrige. Porque sobre todo lo espiritual, ¿no? Ajá. Él corrige, hermanos. Corrige es que Él te los arregla. Por decir, corríjanme esa barda porque se me va a caer. ¿Y qué es? Arreglarla. Hermano, ese es el Dios de misericordia que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Yo resisto cuando la gente habla, ¡ah, mi Dios es santo! Ya casi nos pega. Ese no es el Dios que me habla la vida. Y sí, un día Dios se va a enojar, pero no ahorita. Ahorita está muy contento. Que ahorita vamos a ver lo que es propiciación, por el cual te digo que ahorita está muy contento. Cuando le va a llamar la atención a alguien, solo lo corrige, pero no lo va a castigar. Amén, mis amados. Amén. Entonces, Dios es amor. ¿Qué es Dios? Amor. Es amor. Pero también ¿qué? Es santo y es justo, que no pasa por alto el pecado del hombre. Eso es lo que debemos de aprender la iglesia. Porque si no entendemos esto, seguimos pecando. La gente dice, ¿cómo Dios es de amor y va a castigar? Claro que se castiga. ¿Por qué? Porque es santo y es justo. En su amor te acepta tal y como eres, te perdona, te consuela, te manda su gracia, su misericordia, su bondad. En su amor te tolera, te soporta, te da otra oportunidad. Pero en su santidad se enoja, quiere compromiso, quiere responsabilidad, quiere dedicación, quiere responsabilidad, quiere vocación, quiere entrega en su santidad. Y en su justicia, tú pecas, viene disciplina, no te escapa la consecuencia porque Él es justo. Ese es entender el plan completo de Dios. En su amor, qué bendición. En su santidad, qué difícil. Y en su justicia, ay Señor, yo no creo que tú seas así. ¿Sabes cómo chocamos con Él? Solo nos gusta el Dios de amor. Amén, mis hermanos. Esto está re bueno, hermanos. Amén. 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 Entonces, ya entendimos.
Dice que la paga de pecado es ¿qué? Muerte. El alma que pecare, ¿de cierto qué? Morirá. Morirá. ¿Y quién pagará por eso? Escúchame bien. Morir por nuestros pecados significa separación. La muerte física significa separación de nuestros cuerpos. La muerte espiritual, que es el resultado paga del pecado, significa separación de Dios. Ahora, escúchame, nuestro Padre nos creó para tener comunión ¿con quién? Con su familia. Escúchame bien, nuestro Padre desea, anhela que tengamos comunión ¿con quién? Con su familia. ¿Quién es la familia de Dios? La familia de Dios, La familia del Padre. pues los redimidos. Exacto. La iglesia, los redimidos, son la familia de Dios. Los que oyen y hacen la voluntad de Dios, estos son mi madre, estos son mis hermanos. Y Él nos creó para tener comunión ¿con quién? Con su familia. Pero el pecado estropea todo eso. ¿Qué hace el pecado? Estropea todo eso. Entonces, como nuestro pecado estropea la hermosa relación tanto con Dios y con el hombre, entonces inmediatamente lo que Dios hace es preparar la redención. Él la prepara. Él la preparó desde la eternidad. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Él sabía que el pecado iba a dañar la relación, la comunión, y eso le duele al corazón de Dios. Cuando usted y yo no queremos perdonar a un hermano, una hermana, no la queremos saludar, estamos lastimando directamente al corazón de Dios. Cuando usted y yo hablamos mal de un hermano, de una hermana, y decimos que la tal hermana, fulana, sultana, mengana, perengana, ¿qué? Hermano, estamos lastimando el corazón de Dios. Hermano, ¿usted quiere tener a Dios muy contento? Sí. Hable bien de mí siempre. Un ejemplo, de todos hable bien. Sí, amén. Por eso la misericordia que nos hablaba el Señor es hablar bien de alguien aunque no se lo merezca. ¿Y por qué? ¿Por qué voy a hablar bien de la hermana Claudia si no se lo merece? Para contentar a Dios y tenerlo contento. Y mantenerlo contento. Ya después, pues ahí el Señor se arregla con ella. Ese asunto de Él. Amén, se va. Pero Dios, Él preparó la redención para la restauración. No hay restauración sin redención. Amén. Amén. Dios preparó una redención para la restauración. ¿Y qué es eso? Para devolver las cosas a su estado original. Eso es restauración. Restauración es que Dios te pone en el mismo estado original de donde caíste. Y para eso Él preparó una redención. Hermano, a mí me preocupa cuando hermanos y hermanas no se quieren poner en paz. O de verdad el corazón es muy potente, o no han entendido para qué Dios los compró, para qué Jesús los compró. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. ¿Qué es redención en sí? La gracia de Dios en acción. ¿Qué es la redención en sí? La gracia de Dios en acción. O sea que el Señor no nada más te promete, lo hace. No solo te lo dice, lo cumple. Amén. Amén. Eso es bien importante, hermanos. Redención es la gracia de Dios en acción. Cuando muchas personas no entienden lo que es la gracia de Dios en acción, entonces, mis hermanos, con nadita uno quiere dejar a Dios. Con nadita no le importa a uno a Dios. Véngase a Colosenses 1:12. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Nos lee hermano Alex?
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Hasta 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Escúchame bien, dijimos que redimir significa rescatar. Hermano, el Señor nos rescató del reino de las tinieblas. Amén. ¿Y nos trasladó a dónde? A su luz admirable. A su reino. Eso es, mi hermano, redención. Y tú, mis hermanos, cuando un hermano dice, yo no creo que eso sea malo, significa que todavía no ha sido redimido. Cuando una persona todavía le cuesta dejar ciertas cosas del mundo, significa que no ha sido trasladado todavía. Porque eso es real. Eso no es de que Dios ahí poquito a poco como que te está convenciendo. ¿Te quieres traspasar al reino para acá? Anda, mira, vente, vente. Ay, poder de Dios, unción. No, hermano. Cuando Dios traslada así. Porque así son los nacidos de Dios. Amén. Dice Jesús en Juan 3. Amén. Hermano, lo que mata hoy la iglesia es el poco a poco, esfuérzate. Hermano, como que si dependiera de nosotros. Eso, Señor, me sacas de aquí. Si no me sacas de aquí, pues no me culpes del pecado, porque yo no puedo. Solo si tú me sacas de aquí seré diferente. Eso es así, ¿no? Esperar la redención. Nadie puede por su fuerza. Y cuando tú le quieres intentar, tampoco Dios te ayuda. ¿Sabes por qué? Para que su gracia no deje de ser gracia sobre ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para que su gracia no deje de qué? De ser gracia sobre de ti. Amén, mis hermanos. Pero también dijimos que es que rescate. Mira lo que dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor. ¿Mande? Es más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Checa, hermanos, ese es otro verso, hermanos, gloria ese verso. 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué muestra su amor Dios? Que siendo aún pecadores, hermano, que siendo pecadores, sin arrepentimiento, contentos con el pecado y disfrutando y festejando, aún así murió por nosotros. Dime una cosa, iglesia. ¿Usted cree que ahora que intenta cambiar hacia la perfección y de pronto le brota un pecado, Dios ya te va a dejar? No. Si cuando no quería ser salvo, te amó y murió, ¿cuánto más ahora que buscas la santidad? ¿Estamos teniendo esa gracia? Oh, hermano, con esto ya dan ganas de echarse otro brinco al cielo. Gloria a Dios. Hermanos, ya ahora, cuando tú y yo pecamos, por eso Dios te hablo de gracia. Si cuando tú no te arrepentías, Él de verdad te amó y murió, no va a sacar la cara por ti ahora que en tu debilidad cometiste un pecado. Dice, no, pues ¿qué Dios tenemos? ¿Usted cree que Él derramó la sangre y dijo, híjole, ya no me alcanza el sueldo? No, hermano, cuando Él derramó la sangre fue el precio por todos tus pecados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Él tomó ¿qué? Tomó tu lugar. ¿Qué hizo Él? Tomó mi lugar. Mira, hermano, Cristo murió en el lugar del hombre y pagó su deuda a fin de que las exigencias de una ley quebrantada y la justicia de Dios fueran satisfechas. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Por eso la ley no te puede justificar. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deuda de nuestro pecado ha sido ¿qué? Pagada. Y cuando la deuda es pagada, la culpa desaparece. ¿Cuántos todavía aquí tienen culpa de pecado? ¿Nada? Todos. ¿Ya nadie tiene culpa de pecado?
Escúchame bien. Redención es la gracia de Dios en acción. Restauración es el resultado de la redención. Pues repite, por favor, hermano. Ok, ¿desde dónde? Redención es... Redención es la gracia de Dios en acción. ¿Ok? Y restauración en acción. ¿Ok? Sí. Y la restauración es el resultado de la redención. O sea, no, quiere decir que cuando una persona verdaderamente es salva, es porque su vida ha cambiado. ¿Así? Gloria a Dios. Amén. ¿O no dijo Jesús eso de Saqueo? Ahora, hermano, Saqueo, Jesús regañó a Saqueo por esa televisión robada. No. Nada más llegó Jesús a la casa y ¿qué le pasó a Saqueo? Le cambió el corazón. Le cambió el corazón. Gloria a Dios. Es más, Jesús ni le dijo nada. Pero él estaba tan contento con Jesús en la casa que mira lo que hizo. ¡Hey, gente! Si alguno defraudé, lo que quería decir, si alguno le robé, le estafé, se lo devuelvo 4 veces. ¿Qué decía la ley? Que si alguno había robado, ¿qué tenía que hacer? Pagar 4 veces. Usted no puede decir que es ser salvo cuando ciertos mandatos usted los resiste. Usted no puede decir eso. No hay señal de salvación si usted está resistiendo a la palabra de Dios. No hay redención, no hay restauración. ¿Dónde está la salvación? Y dijo, y la mitad de todos mis bienes, ¿qué? Se lo doy a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Si tu justicia no fuere mayor que de los judíos, no tienes parte conmigo. Entonces Saqueo, en una señal de salvación, Jesús dijo, en verdad ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque se levanta un corazón transformado por la presencia de Jesús, satisface la ley y se va por encima de la ley. Esa es salvación. Jesús dijo, en verdad ha llegado la salvación en la casa. Eso es restauración. Ese es fruto de redención. Hermanos, todo eso es real. Cuando de verdad hay salvación, te voy a poner un ejemplo. Estoy enojado con la hermana ella. No me caiga, hermano. Pero llega la salvación a mi casa y la veo. Ya ni siento nada. Y como ya no siento nada, entonces voy a orar a Dios le bendiga y la saludo y la abrazo. Señal de salvación. Yo no puedo decir que salvación ha llegado a mi vida y no quiero perdonar a la hermana Claudia. ¿Dónde está la salvación ahí? ¿Dónde está la redención? ¿Dónde está la liberación? ¿Dónde está que fui traspasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Dónde? Salvación es real, es genuina, es visible. Esa es salvación, hermanos. Tanto que la gente cuando miraba a la iglesia primitiva, luego sabían que eran los salvados. Oye, hermanos, miran a los cristianos, los ven igual que los del mundo. Ven a un hebreo vestido de egipcio. Moisés. ¿Estás entendiendo, chaval? No minimicemos la obra poderosa, gloriosa, real de Cristo en la gente. O cambia o no cambia. Esa es la ley. Amén, hermanos. Entonces, restauración es el resultado de ¿qué? De la redención. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Dios sorprendió al pecado poniendo a alguien para destruir al pecado. ¿Y cómo lo destruyó? No es perdonando desde el cielo, es siendo contado entre los pecadores, haciéndose pecado por nosotros. Es así como condenó al pecado. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Sí. Cristo fue elegido para morir por nosotros antes de ¿qué? De la fundación del mundo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que Jesús fue escogido desde antes que nosotros existiéramos, desde antes que el mundo existiera, para morir por el mundo.
Checa esto. Dios todavía no crea el mundo. Dios todavía no crea el hombre. Pero ya estaba, ¿qué? El plan de redención por los que iba a crear. Ya estaba, hermano. Además, Dios, cuando empezó a crear al hombre, y sabiendo que iba a pecar, antes de crear al hombre, dice: primero preparo la redención. Hermano, tu salvación no empieza cuando creíste a Cristo, ni cuando te bautizaste. Tu salvación empezó desde antes que existiera, se manifestó en la tierra y la recibirás llegando a la eternidad. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted entiende eso? Difícil de entender. Insondables son los misterios del Señor. Pero si no lo crees, estás frito. Pero si lo crees, estás bendecido. Sí, lo creo. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? Así. Sí, amén. Sencillo. Inexplicable, pero sencillo. Fíjate que yo he descubierto la palabra de Dios, que cuando tú tienes una mente abierta para creerle a Dios y hacer su voluntad, la palabra ni es dificultosa de entender. Nomás cierra tu corazón a la voluntad de Dios. Te haces ahí trizas para entender la palabra. Así de sencillo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? ¿Dónde empezó tu salvación? Eternidad. En la eternidad. ¿Dónde se manifestó? Cuando creímos. ¿Y dónde se va a recibir? En el día de la redención. Véngase a primera de Pedro 1:18. ¿Cuál, perdón? Primera de Pedro 1:18. También podríamos decir que la recibiremos en el día de la venida de la segunda venida de Cristo Jesús, ¿no? Esa es la redención. Es en aquel día. Amén. 1:18. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermana Arelia hasta el 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén, ahí está la explicación. Ahí está, hermanos. Amén. Amén. Destinado desde antes, Fue la fundación del mundo. pero manifestado en los últimos tiempos. Ahora entiende por qué dice la palabra que Él reservó a sus hijos para los últimos tiempos. Porque solo en los últimos tiempos había gracia y redención. Si tú y yo hubiéramos nacido en el tiempo de Adán y Eva, nos hubiéramos ahogado. Nadie nos hubiera escapado. Si tú hubiéramos nacido en Sodoma y Gomorra, nos hubiéramos chicharrado. Si tú y yo hubiéramos nacido en el tiempo de la ley, nos hubieran matado a pedradas. Si tú y yo hubiéramos nacido en el tiempo de Cristo, le hubiéramos dicho: ¡crucifícalo! Pero como nacimos en el tiempo de la gracia, decimos: sin sangre no hay redención, sin sangre no hay restauración, sin sangre no hay transformación. Decimos: gracias por tu gracia. Amén, gloria a Dios. Es por tu gracia que estoy aquí. Gracias a Dios. Para que cantemos la alabanza de su gracia, dice. ¿Qué significa la alabanza de su gracia? Que tú y yo digamos: si soy salvo es solo porque Él quiere. Amén, gloria a Dios. Si vengo al culto es solo porque Él quiere. ¿Cuántos quieren venir y no pueden venir? ¿Estamos entendiendo, mis amados? Amén, amén. Es una gran bendición. Entonces, restauración es el retorno de algo a su lugar. Amén. Restauración es el retorno de algo a su lugar y condición original. Amén. Restauración es el retorno de algo a su lugar y condición original, donde estaba en el principio y a como estaba en el principio. Esa es restauración. Amén. Amén.
Entonces, mira, hermanos, inmediatamente cuando nosotros vemos que el hombre pecó, sí, que el hombre pecó, Adán y Eva, inmediatamente Dios habló ¿qué? Del plan de redención. ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que le dijo a Eva? ¿Qué es lo que le dijo? La simiente de la serpiente te herirá, salud, en el calcañar, y tú le herirás en dónde? La cabeza. Y tu simiente le herirá ¿qué? En la cabeza. Desde ahí, mis hermanos, le estaba diciendo a Eva, le estaba diciendo, por causa del pecado, ahora nacen dos pueblos. Por causa del pecado nacieron ¿qué? Dos pueblos. ¿Y cuáles son esos dos pueblos? El de Dios y el del diablo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y cuando nace Caín y Abel, inmediatamente se manifiesta el hijo de Dios y el hijo del diablo. ¿O no en Juan dice que Caín era del malo? ¿Qué quiere decir? Por causa del pecado, ahora de tu vientre van a nacer dos, los míos y los del otro. Por causa. Escúcheme bien, eso es bien importante. Cuando tú y yo pecamos, inmediatamente dentro de nosotros empiezan a brotar dos cosas. Cosas para Dios y cosas para el diablo. Amo a Dios, pero a mi prójimo no. Y eso es lo que Dios dice, que tiene que desaparecer la obra del diablo de aquí. Porque por eso hay dos procederes. Hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. Sí. Somos buenos, pero también somos malos. Consecuencia del pecado. ¿Amén, mis hermanos? Y entonces, inmediatamente Dios declaró ahí que su hijo hecho de una mujer, que es Jesús, que Él fue la simiente de la mujer, Él vendría ¿qué? Aplastar la cabeza de Satanás. ¿Y qué significa aplastar la cabeza de Satanás? Mano. Es a quitarle la autoridad, a quitarle las llaves del infierno, te dice, a quitarle la autoridad. Pero si dijo, pero te va a herir, ¿en dónde? En el talón, te va a herir. Y eso es cuando nuestro Señor Jesucristo que está muriendo en la cruz del Calvario. O sea, inmediatamente Dios planeó el plan de ¿qué? De redención. Por aquí cayó Adán y Eva. Y aunque no se arrepintieron, Él anunció el plan de redención. Luego. Porque Dios, hermano, le preocupa cuando uno peca. Él dice, no peques. Bueno, ya pecaste, pues ahora me preocupa lo que sigue. ¿Estamos, mis amados? Todo fuera como solamente pecar. Entonces, mire lo que nos dice Gálatas 4:4, hermano José. Gálatas. Dice la palabra de Dios, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. ¿Qué está haciendo ahí Dios? Inmediatamente comparando a quién. O sea, inmediatamente está dejando ver que Jesús, Él era el Hijo anunciado, de nacido de mujer, que vendría que aplastar la autoridad de Satanás. Y mira qué bonito, mis hermanos, mira qué bonito. Vamos a poner rápido así un ejemplo. Cuando Adán pecó, Satanás tomó el poder de la muerte de Adán. Por eso Adán no se pudo levantar y nadie se podrá levantar. Pero cuando Jesús, mis hermanos, Él vino precisamente, que dice, será herido tu talón o el calcañar. Estaba hablando precisamente de que Jesús iba a morir, pero su herida no sería fatal. No sería fatal.
Por eso el mismo hermano, Él tomó nuestro lugar. Él precisamente, hermano, fue a pagar la deuda. Fue a la cruz a morir. Muriendo venció a la muerte. Haciéndose pecador. Venció al pecado. Gloria a Dios. Entrando al sepulcro, venció el sepulcro. Y cuando se compara con la serpiente de bronce, vence a la serpiente antigua. El contra. Y así es como Él venció. Gloria a Dios. Y los que estamos en Cristo Jesús, también vencemos. Gloria a Dios. También Amén. vencemos, hermano. Bendito. No podemos decir que no. También vencemos. Amén, mis hermanos. Cuando dice que pisoteará el calcañar de la cabeza de la serpiente de la serpiente, significa que ya Satanás, por mucho que lo intente, ya no podrá recuperarte. Así es. Al menos que tú quieras regresarte con Él. Porque eso el Señor te deja ¿qué? Tu libre albedrío. Satanás ya no puede recuperar la autoridad sobre de ti. Pero porque nosotros no, hermano, escúchenme bien, cuando nosotros pecamos, Dios sabe que pecamos, Satanás ya no puede recuperar autoridad sobre de ti aunque hayas pecado. Por eso dice, yo ruego que no pierdas la fe. Y luego, mis hermanos, cuando usted y yo pecamos, estás culpado, condenado, apagado y con ganas de quererte morir y ya no saber nada de Dios ni de la iglesia, significa que le estás devolviendo a Satanás la autoridad sobre de ti. Significa que te estás sujetando de nuevo a Satanás. Significa que le estás entregando a Satanás el control de ti otra vez. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no caigan en el engaño del pecado. Es verdad, yo me duele haber pecado. Escúchame bien. Cuando yo peco, a mí me duele pecar porque lastimo a mi Dios, pero no me culpo, no me condeno, no me meto con la vergüenza ni nada. ¿Por qué? Porque por eso ya venció Cristo. Yo me arrepiento, pero no con remordimiento. Yo me arrepiento con dolor, porque sé que lastimé al único Dios bueno, al único que me aprecia, al único que me estima, al único que no me juzga, al único que me acepta tal y como soy, el único que está interesado en mí, el único que me lava, me limpia, el único que de verdad me ama para llevarme al cielo. Eso es lo que me duele. Pero no caiga la condenación de, ay, ¿por qué lo hice? Hermano, soy humano todavía, Dios lo sabe, yo también. ¿Para qué me meto en ese problema que es terreno del diablo? Yo le digo un día al Señor, pequé, Señor, y tú ya lo sabes. Me alegra que lo sepas. Y sé que el diablo me está acusando allá arriba. Y te digo una cosa, el diablo tiene razón, pues él me vio. Y te digo una cosa, el diablo no tiene la culpa. Yo tomé la decisión. ¿Y merezco el castigo? Pues sí me lo merezco, Señor. Y además, si ahorita me castiga, me va a doler. Pero no me voy a quejar, por si lo quisieras hacer. Y me dice el Espíritu Santo, y te castigaría. Y yo reaccioné así, no yo. Pero Cristo ya pagó por ese pecado. Gloria. Levántate y sigue. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso ya no se chilla. Eso sí me hizo de chillar, porque ay, Señor, demasiado bueno eres. Hermano, eso es que no te dejas, no le das autoridad al diablo sobre de ti otra vez. Solo dice, acércate con corazón sincero, reconoce, no la regué, no sé, me cuesta eso de tu santidad, y la verdad pues tus caminos no son tan apetecibles, pero pues a Dios le gusta que ganes con sinceridad. Es mejor que digas, que yo estoy enojado, estoy bravo ahorita contigo, ni me hables ahorita porque a lo mejor te reacciono. ¿Y qué quiere el Señor? Ni te hable. Ya que te contentas, Señor, ahora sí hablemos. No te habla tampoco. Hasta que te quebrantes en arrepentimiento, entonces sí ya viene y te habla.
Vamos, Dios no es cualquier ser. Así es. Yo ya vengo y la lastimo y al rato vengo como si nada y todavía, ay, pero tú ni me hablas. Pues si ya la lastimé. Dios no es así. ¿Estamos entendiendo, hermano? Mi hermano, tú ya no tienes que dejar que el diablo tome otra vez autoridad sobre de ti. La condenación, la culpabilidad, el temor y la vergüenza, esos son el yugo del diablo por el cual empieza a dominar otra vez. Amén, hermanos. ¿Y cómo nos libramos de todo esto? Es aceptando el regalo de Dios. ¿Qué yo dije? Aceptando el regalo de Dios. Aceptando el regalo de Dios. Entonces, ese regalo se llama ¿qué? Salvación. Pero la salvación tiene dos partes. La parte de Dios en nuestra salvación y la parte de nosotros en nuestra salvación. ¿Me puedo hablar? La parte de Dios por nuestra parte, esa se llama salvación. ¿Por qué creen que a veces muchos hermanos no son salvados? Porque ya Dios les perdonó todos sus pecados, pero no le creen. A veces, ¿sabe qué sería mejor? Que nos diera un latigazo, y aunque me dolió, pero ay, eso sí ya me perdonó. Pero no, hermano, solamente el Señor quiere que tú le creas. Amén. Hermano, cuando nosotros pecamos y ya le pediste perdón a Dios, y pasa otro tiempo y otra vez le vuelves a pedir perdón a Dios por el mismo pecado, y ya te perdonó Dios porque dice, ya llevo dos, y después otra vez más adelante te recuerdas y te vuelves a sentir mal otra vez. ¿Qué significa eso? Que Dios ya hizo todo, pero tú no le crees, y por cuanto no le crees, no se experimenta la salvación. Escúchame bien, por cuanto tú no le crees, no experimentas la salvación. Entonces, para que la salvación se haga manifiesta en el corazón, se necesita ¿qué? La parte de Dios y la parte de nosotros. Amén. Amén. ¿Y qué significa la parte de Dios? Que Dios se enfrentará por nuestras culpas. ¿Qué hará Dios? ¿Y cómo lo hará? Mediante su palabra y su Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestra parte? Nuestra parte es confesar. ¿Cuál es nuestra parte? Confesar. Confesar. Arrepentirse y recibir. ¿Cuál es nuestra parte? Confesar, arrepentirse y recibir. ¿Cuál es el resultado? Salvación. Hermano, Dios no puede salvar a la gente por mucho que Él quiera si la gente no se arrepiente. Y entonces después de ahí nos viene ¿qué? Lo que es la conversión y la restauración. Amén. ¿Verdad, hermano? ¿Nosotros qué? ¿No? ¿Qué nos toca a nosotros? Nosotros nos toca confesar, arrepentir, Sí. confesar, arrepentir y recibir. Sí. O sea, quiere decir que eso tiene que suceder para que venga la salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y Dios me decía, hoy en día mi pueblo solamente peca y pide perdón, pero ya no se arrepiente. ¿Y sabe qué es arrepentirse? Cambiar de parecer, cambiar de mente, cambiar de acción. ¿Y cuál es el resultado de la salvación? Es la conversión. Escúcheme, el resultado de la salvación es la conversión. Que tú dejas de hacer todo lo que estabas haciendo mal. Esa es la señal de salvación, la conversión. Cuando no hay conversión, hermanos, quiere decir que no ha llegado la salvación a la casa. Amén. Y solo cuando hay conversión hay restauración. Y dijimos, hermanos,
Que la restauración es que te vuelve, que te regresa al estado original y a la posición en donde tú estabas. Escúcheme bien. La restauración es que Dios te regresa al lugar y al estado en que tú estabas originalmente. ¿Y qué es lo que Él hace inmediatamente, mis hermanos? Véngase a Ezequiel 36, 27. 36, 27. Amén. Amén. ¿Nos lee, hermana Adriana, por favor? Amén. O sea, inmediatamente, ¿qué es lo que Dios pone aquí dentro de nosotros? Espíritu. Su espíritu. Eso es restauración. Te devuelve al estado original. Mira lo que dice primera de Juan 5:11, hermana Claudia. Primera de Juan 5:11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. Amén. ¿Y este es qué? ¿Testimonio de qué, hermana Hortensia? ¿No? ¿Testimonio de qué, hermana Marcelita? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿qué es testimonio? ¿Testimonio de qué? Testimonio de salvación. Nos da una vida diferente. Amas como Jesús, perdonas como Jesús, eres misericordioso como Jesús, eres compasivo como Jesús, eres humilde como Jesús, eres manso como Jesús, eres santo como Jesús, eres paciente como Jesús, eres agradecido como Jesús, sirves como Jesús, deseas cada día ser como Jesús. Ese es el testimonio de la vida del Hijo aquí adentro. Dios te restaura una vida diferente a la que nosotros teníamos. Yo le dije, cuando yo no conocía a Dios, yo quería que mi padre cambiara para que estuviera en armonía. Cuando conocí a Dios, yo no quería que cambiara. Yo quería solamente darle lo que él necesitaba, que era amor. Cuando la vida de Dios está aquí, vamos a poner un ejemplo, cuando la vida de Dios no está aquí, te sientes vacío. Tú buscas amor en lugar de dar amor. Cuando la vida de Jesús está aquí, entonces tú no buscas amor, tú buscas dar amor. Amén. Cuando Cristo no está aquí, te cuesta perdonar. No quieres perdonar, te justificas para perdonar o pedir perdón. Cuando la vida de Jesús está aquí, tú lo único que te nace es dar el perdón. Amén. Cuando la vida de Dios no está aquí, la vida de Jesús, entonces a ti te cuesta tener gozo. El gozo es que solamente venga algo que te beneficie. Pero cuando la vida de Dios está aquí, tú eres gozoso aunque no tienes nada. Amén. Ese es lo que es, que Dios te restaura a esa vida que originalmente Dios planeó para nosotros. Escúchame bien, se llama vida eterna porque es la vida que Él planeó para nosotros, que se dañó por el pecado y que Dios nos la regresa en Cristo Jesús, redención. Gloria a Dios. ¿Vale? Eso es bien importante. Nosotros no podemos decir como, no, bueno, pues Dios sabe, yo no puedo cambiar, no es fácil, somos humanos. No, hermano, eso no es así. Dios hace bien la obra o no la hace. Amén, mis amados. Amén. Pero también véngase lo que nos dice Hechos 11:26. Hechos 11:26. Gloria a Dios. Hermana Adela, por favor.
Y se congregaron allí todos un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la antigua En Antioquía. En Antioquía. Amén. ¿Qué dice ahí? Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos. ¿Cómo se le llamó? Cristianos. ¿Qué tú eres? Cristiano. ¿Y por qué eres cristiano? Cristo. ¿Ah? Porque Cristo me redimió, me rescató, me salvó. ¿Por qué es cristiano, Alejandro? Porque Cristo nos rescató. ¿Por qué es cristiano? Porque somos cristianos, porque Cristo me salvó a través de la cruz. Es que también eso dicen los católicos, también dicen los testigos, también Satanás dice eso. Porque tenemos que, ahora pensamos como Cristo, caminamos como, amamos como Cristo. ¿Qué leíste? Nos parecemos a Cristo. Ya se le olvidó. Ahorita lo que leí en Juan. Hermano, ¿sabe por qué somos cristianos? Porque la vida del Hijo está dentro. Amén. Porque Dios restauró esa vida. No es tanto porque somos cristianos, porque pues vamos a la iglesia cristiana. No, pero ¿quieres que te diga que este nombre lo dio Dios mismo? Hermano, ¿es Dios el que te hace cristiano o no te hace cristiano? Sí. Mira lo que dice Isaías 62:2. Hermana Marcelita, Isaías 62:2. Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto tu nombre nuevo por la boca de Jehová, y la boca de Jehová nombrarás. Amén. ¿Qué está diciendo? Entonces verá las gentes que tu justicia y todos los reyes tu gloria.